¿Qué haces, Facu? Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, bien. Qué lindo podría ser charlar un ratito nada más de lo que estábamos charlando Totalmente. recién, fuera del aire. Del deporte. Del deporte y no hablar de todo lo que nos convoca cada día, que es fuerte. Mañana Vicentín con YPF. Mañana reunión por la mañana creo que es con YPF y con Delgado. El interventor. Sí. O sea que va a un camino, en principio... Hoy Perotti habló mucho del rescate. Sí, usó esa palabra. Creo que le bajó el precio a la expropiación. Siguen con la intervención durante 60 días. Yo creo que bajo el paraguas del juez, no del presidente, porque si es bajo el paraguas del presidente es inconstitucional, sí. ilegal, ¿no? Pero bajo el paraguas arreglado con el juez me parece que... Sí, creo bien, que ¿no? le conté a Perotti que por lo menos usó la palabra rescate... Varias veces. 5 veces Sí, mínimo. varias veces. 5 veces mínimo. ¿Sabes pero... qué me contaron? Sí. Obviamente lo interesante es la postura del presidente de dialogar, de sentarse a dialogar. Mira, llamó al intendente de Avellaneda, habló con él. Sí. Varias veces con Perotti. Hoy se sentó con Nardelli. Antes había hablado con Nardelli por teléfono. Me parece que Sí. yo rescato la posición dialoguista del presidente de la República, ¿no? Y no llevarse por delante la propiedad privada. Esa parte a mí personalmente no me gusta. Lo que me cuentan es que se habló en la mesa de 3 opciones. Opción número 1, empresa mixta con YPF. Empresa mixta, sí, una sociedad anónima con capital del Estado. Exactamente. Opción 2, inyección de capital privado. Que venga un Opción- privado y ponga plata. Varios, no sé. Varios. Opción 3, que se transforme en una cooperativa. Y creo que esta tercera es la que tiene más fuerza, o tendría más fuerza, qué sé yo, no sé. Sí, te digo ahí 2 o 3 datos que me daban hoy. Hablé con 2 o 3 personas que conocen muy de adentro el riñón de un sector de la familia Vicentín. Sí, hay mucha bronca entre ellos, Mucha bronca claro. entre ellos. que muchos son accionistas. Claro, estamos hablando de una empresa de 90 años que tiene una historia y un sentido de pertenencia por varios de los gerentes, si se quieren, muy profundo, y sienten que obviamente está en la tapa de los diarios, está en la portada de todos los portales, el nombre Vicentín, y creo que ahí hay mucha bronca incluso con el propio Nardelli. Me contaron que el propio Nardelli llevó hace poco a una reunión a un Vicentín que quedó mudo, calladito, sentado a escuchar. Vos ahí tenés 109 accionistas. Claro. 109 accionistas. Claro. Y hay, te puedo mostrar algo que Sí. seguramente te va a interesar por lo novedoso. Hay un mapa. Hay un mapa que hizo un colega, me gusta siempre citar, colega rosarino, se llama Juan Giumento, que hizo un mapa que, no sé si lo... ¿De si la lo- deuda? De la deuda. Sí, lo vi. Un mapa geolocalizado que me impactó. Sí, sensacional. Fíjate si nos podemos posar sobre el sur de América, porque digo, lo que... Fíjate, puedes entrar ahí. Ahí vos podés ver, podés dimensionar, si podés entrar más todavía, Le debe a medio país. le debe a medio país, como dice el refrán, le debe a medio país. Dejó un tendal, como decía Dejó- mi abuela. dejó Che, un dejó tendal. un tendal el tipo este. Dejó un tendal, ¿eh? No le pagó a nadie. Fíjate, los puntitos, después lo voy a repasar, me voy a ir a la pantalla grande y lo voy a repasar. Los puntitos verdes son acreedores. De hecho, si vos ponés en cada puntito, ves el nombre de acreedor y la creencia. Claro, sí, la cantidad, los millones de Después vos dólares. te podés ir, ¿sí? Entra un poquito más a ver si querés. Y si cruzás la frontera, te vas a encontrar con deudas y con algunas operaciones en Uruguay y en Paraguay. Sí, claro. Que atención, viste, yo me vengo guiando mucho por la causa que se lleva adelante el juzgado Ercolini. Atención, porque cada vez hay más pruebas contundentes de por qué habría sido tan importante involucrar a una empresa uruguaya de la propia Vicentín, una subsidiaria uruguaya, en ciertas triangulaciones. Ok. Y hay que seguirlas ahí. Muy bueno. Me parece Muy que, bueno. que de cerca. Sí, también tengo ese dato que dabas vos, efectivamente, de las cooperativas. Sí. Me parece que pueden llegar a ser. Me parece que es la tercera opción la que tiene más fuerza. Pero insisto están buscándole una propuesta superadora a lo que se había anunciado en un principio. Sí, hoy estaba al lado del presidente, ya no. La senadora Sagasti. Afuera de la mesa. No estaba. Claro. Sino que estaba Vilma Ibarra, que es que me parece que
digamos, la mujer detrás Obviamente. Mirá, esa es la mesa. Sí. Ibarra. Hoy una Perotti, persona clave en la estructura del armado. Culfas, que le dijo a los empresarios hoy: che, muchachos, tranquilos que no vamos a expropiar, no vamos a hacer Venezuela. Eso me pareció bien, ¿no? Y ahí Perotti, que yo me reía hoy a la tarde cuando describían buscando algo, ¿no, Perotti? ¿Qué es eso? No sé, ponele. Salió justo en la foto. Ponele. Sí, Ponele. buscando ahí, se lo ve a Nardelli. Sí, por ahí estaba buscando sacar un conejo de la galera. Ponele, porque mira, si porque dio una marcha atrás, Dios mío, puso así el freno de mano. Le pegó el freno de mano. Claro. Bueno, lo que pasa es que la reacción... No se bancó la pueblada. Lo que pasa Claro. es que la pueblada fue muy fuerte. ¿Viste? Una pueblada con banderas argentinas, cantaron el himno nacional, qué sé yo, defendiendo 2 ciudades a una empresa. Pero no, yo creo que en realidad no fue por defender a Nardelli y las barbaridades que hicieron, y tampoco defendiendo, no sé, el préstamo que le dio el Banco Nación. Yo creo que fue en defensa de la propiedad privada, que es uno de los pilares de nuestra Constitución Nacional. Porque te guste o no, ese es el marco jurídico fundamental que tiene la República. Si no les gusta eso y quieren todo expropiar todo, bueno, hagan otra Constitución. Vamos a ver si pasa. Pero hasta ahora ese es el marco, viejo. No te podés llevar por delante las empresas privadas, la propiedad privada. Eso, por ahí algunos sueñan con eso, les encantaría eso, pero la verdad, por ahora la Argentina no es eso. ¿Te acordás cuando se hablaba tanto de ir para adelante y marcha atrás que hacía el gobierno de Macri? Sí. Digo, porque también hay que hacer una interpretación política de esto. Pero ojo que el kirchnerismo nunca hizo eso. Nunca iban siempre para adelante. ¿Y ahora? Siempre. Y ahora el presidente es Alberto, qué sé yo, por ahí. Porque me parece que, digo, vos agarrás a Vicentín y podés ver el capítulo de la historia familiar, algo que charlamos hoy, el capítulo de la historia comercial de la empresa, que la verdad, yo creo que escuchaba a alguien en tu programa hoy temprano que decía, empezó como un almacén de ramos generales y llegó hace 90 años a convertirse en un monstruo argentino. Y también eso me parece que es importante destacarlo. Tenés el capítulo judicial, yo todas las noches alguna cuestión cuento porque me van contando cuestiones del... Tenés el capítulo político también, si querés el capítulo regional ahí en Santa Fe, vos tenés 1202 de los acreedores, 1202 son de Santa Fe. Claro. El 46% de los acreedores vienen de esa provincia, con lo cual, ¿cómo el gobernador no va a bajar a poner la cara? Yo creo, a ver, de los actores, de todos estos actores, el que tendría que dar la cara y no da la cara es el señor Dulce de Leche, ¿no? ¿Cómo se llama? Dulce de Leche. González Fraga. González Fraga. Dulce de Leche. Señor Dulce de Leche, algo va a tener que decir en algún momento. Yo daría un poquitito la cara. No quiere hablar. ¿No? ¿Cómo le dio el crédito? ¿Cómo pasó? ¿Qué ventanillas pasó? Porque yo insisto, creo que con vos lo he hablado. Lo hablamos si vos y yo vamos con la carpetita al Banco Nación, con cualquier gobierno. Cualquier sucursal. Y yo y vos estamos flojos de papeles, como estaba Vicentín en el momento que pidió el crédito. No pasamos. No pasás. Nos sacan a patadas. Sin embargo, este señor Nardelli, como era aportante de la campaña de Macri, pudo llegar hasta el escritorio del presidente, el señor Dulce de Leche, y el señor Dulce de Leche se lo firmó. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo Yo ahí era ayer eso? te dije que también hay que ver, la verdad que no tengo los nombres, si no los daría, no es por desligarlo al señor Dulce de Leche, sino que hay determinados créditos que tienen que sí o sí pasar por directorio. Con lo cual vos tenés señor Dulce de Leche sentado en la cabecera, que, digo, aclaramos, González Fraga, cuando quiera hablar, estamos dispuestos a entrevistarlo. Ponga la cara, señor. Usted fue funcionario público, le pagamos el sueldo con nuestro bolsillo. Usted tiene que dar explicaciones. Me parece. A mí me las dio, A una productora nuestra que le pidió una entrevista para el programa nuestro, le dijo, la única explicación que puedo dar es un documento que nos entregó. Pero claro, yo no puedo entrevistar en televisión un documento. No, pero explicar. Porque, ¿sabes qué? El papel resiste cualquier cosa. Totalmente. ¿Entendés? Entonces, a mí no me vengas con el papelito solamente. Vení, explicar y contame. Mirá, primero pasó por esta puerta, después pasó por esta otra puerta, después llegó al directorio y lo charlamos en todo el directorio. Está firmado. No sé, explícalo mejor, no sé, me parece. Si es que puede. Bueno, si no da la cara, el que calla otorga. Sí.
Y más si fuiste funcionario público. Sí, yo creo que en algún momento lo va a tener que explicar, quizás no ante nosotros, porque pues no le interesa explicarlo ante nosotros, está en todo su derecho, lógicamente. Por supuesto. Pero lo va a tener que explicar ante el juez Ercolini. Sí, claro. Sí, porque hay una causa por administración fraudulenta. Entonces ahí no tiene otra alternativa que ir a explicarlo. Y yo creo que cuando empiece esa causa, que uno quiere creer que se va a investigar con fuerza, con firmeza, yo insisto que es muy importante tratar de ver las conexiones que se hacían entre Argentina, Uruguay y Paraguay. Totalmente. Sobre todo para ver si efectivamente la plata que entre todos le dábamos a Vicentín terminaba afuera. Sí. Chau, Facu. Chau, Edu, gracias. Buen programa. Gracias. Nos quedamos con este tema. En minutitos vamos a contarles detalles, vamos a seguramente hacernos algunas preguntas, tenemos documentación. En un rato Spielman te va a explicar cuál fue el rol de Nardelli, sobre todo como aportante de la campaña de Mauricio Macri, entre otras cosas. Está Claudio Lozano con nosotros. Claudio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas te va? noches. Bien. ¿Por dónde empezamos a explicar este lío? ¿Por dónde? Bueno, acá hay dos cuestiones. Uno, una irregularidad manifiesta en el otorgamiento del crédito Esto que explicamos desde recién. el Banco Nación, que podemos detallarlas. Y digo del Banco Nación, pero debería decir que en realidad fue casi toda la banca pública la que asistió financieramente al grupo. Porque no solo es el Nación, es el Provincia, es el Ciudad, es el Banco de Intercambio y Comercio Exterior. Digamos, son todos los bancos públicos que permitieron una suerte de uso abusivo de parte del crédito, ¿no? Del crédito público. Era una empresa que no estaba, lo quiero hacer bien fácil para que la gente lo vaya en casa siguiendo. Era una empresa que claramente no estaba, como explicaba recién Feynman, en condiciones de recibir nada. En el momento en los últimos tramos, no. O sea, Vicentín en realidad en abril del 2019 ya no calificaba para recibir el crédito en el Banco Nación. Ay, pero yo mostré documentos ayer que la consideraban una empresa de bajo riesgo. Claro, si pero por producción eso los puede tener para que Claudio los explique cómo considerás a una empresa de bajo riesgo que ya venía debiéndole un montón de gente. En realidad, digamos, los créditos a Vicentín están bajo la norma del Banco Nación hasta abril. En abril ellos superan el crédito, el tope de crédito que podían sacar. A partir de allí ya no podían recibir más crédito. Por lo tanto, digamos, en agosto ya comienzan a dejar de pagar directamente. Y a pesar de que no calificaban y que habían dejado de pagar, en noviembre reciben 105 millones de dólares más. De los 300 exactamente. O sea que gran parte de la deuda que tienen la reciben ya en el último tiempo como apurándose. En realidad lo que pasa es que el sistema de la prefinanciación de exportaciones, sí, que es el crédito, complejo, ¿no? Es un sistema en donde, digamos, hay un cupo. Ellos tenían un cupo de 300 millones de dólares, pero lo van sacando y cancelan y retoman, cancelan y retoman. Ahora, en determinado momento, producido el salto del dólar, Vicentín queda desfasado y empieza a significar más del 15% del patrimonio del Banco Nación. El Banco Central establece que ninguna gran empresa puede representar más del 15% del patrimonio de un banco, porque el riesgo es muy alto. Esa norma, directamente, González Fraga y el Banco Nación no la tomaron en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque básicamente lo que va a explicar acá el amigo es que Vicentín fue el primer aportante de la campaña de Cambiemos, tenía una relación directa con el gobierno de Macri, Alberto Paduan y Nardelli eran expresión del PRO en la provincia, Nardelli fue precandidato a gobernador en la interna del PRO, o sea, la relación era absoluta, y desde ahí operaban sobre González Fraga, y González Fraga allanaba el camino. Ahora te voy a preguntar y me respondés a dónde fue a parar la plata y si efectivamente hubo algún grado de triangulación entre Argentina... Pero lo que digo es, para que quede claro, acá hay un grupo empresario que estafó a miles de trabajadores, a miles de trabajadores, a miles de productores y a la banca pública. Esa es la realidad. Y que además, fruto de la parálisis que tiene la empresa desde diciembre para acá,
Lo que hay hoy dando vuelta es la posibilidad de que parte importante de esa empresa, que es una empresa importante, pase a manos extranjeras. Hay jugadores muy importantes del mercado que se quieren quedar con eso, y esto implicaría una extranjerización mayor aún. Pero Claudio, el mercado ese ya está extranjerizado. Por eso, bueno, más aún, o sea, todavía. Los primeros 4 jugadores del mercado son Cargill, por eso, Dreyfus. Vicentín es una empresa argentina que además tiene dentro de su estructura activos muy importantes. Te digo, una sola. La comparte con Glencore, sí, una empresa que es Renova, que es la empresa número 1 en molienda de soja en el mundo. ¿Por eso hay que expropiarla, crees vos? No, lo que digo es, si eso que está hoy en manos nuestras pasa a manos extranjeras, esto implica mayor extranjerización del comercio de granos y mayor extranjerización de los dólares que produce la Argentina. Entonces, la estafa sumada al riesgo de extranjerización es lo que obliga a la intervención del Estado para tratar de darle una solución a un problema que Vicentín no ha podido resolver. Ahí vuelvo, voy con Spillman. Ezequiel, ahí Claudio te daba prácticamente el pie. ¿Me explicás la relación entre Nardelli y Macri? A ver, Facu, sí, Lozano podemos sumar al programa para esta parte, pero lo que quiero decir es esto. Había una relación, a ver, no solo con Macri, sino con gran parte del PRO de Santa Fe. Vos sabés, Facundo, que en el año 2011, el PRO de Santa Fe, con la candidatura de Miguel del Cel a gobernador, la primera candidatura que tuvo, armó un entramado donde había empresarios de un grupo llamado G25 y también había dirigentes políticos. En ese armado, a partir del 2011, se suman los Nardelli, sobre todo Gustavo Nardelli y Santiago Nardelli. En ese contexto, no solo se suman, como lo vamos a ver ahora, unas placas como aportantes, sino que lo suman como una actividad partidaria. Vos pensás que en el PRO, Facundo, a diferencia de otros partidos políticos, hay un grupo de empresarios que deciden saltar de la actividad privada a la actividad pública. Y es en ese contexto donde uno de los dueños de Vicentín se suma partidariamente al PRO santafesino y colabora con la campaña Miguel del Cel, con las campañas a diputados nacionales, y genera, es parte de una línea interna. En el PRO Santa Fe hay una línea radical de Juntos para el Cambio, una línea macrista pura, se suma a esta línea macrista pura. En ese marco hay 3 empresas del grupo Vicentín que conformaron parte de los grandes aportantes que tuvo Macri en la campaña 2015, 2017 y sobre todo en la de 2019. En 2019 el Grupo Vicentín fue uno de los grandes aportantes de campaña. Lo vemos, repasame. Fíjate que acá lo tenemos para contar, 2017, 3 años electorales, ¿no? 3 años electorales presidenciales, medio término presidenciales. Claro, y hay que decirlo, a ver, no hay nada que implica que un empresario se forme parte de un partido político, ¿sí? No, claro. Acá la cuestión es que estamos discutiendo una empresa y lo que planteaba Lozano, justamente cómo se le entregaron los créditos. En el año 2015, 6 millones de pesos aportó la campaña Macri Presidente. Hay una parte también de esos aportes que fueron a la campaña de Santa Fe, a la campaña de Miguel del Cel. Y a la local, ¿sí? a la provincial, digamos. A la provincial de Miguel del Cel. Esto no está contemplado. Estos son aportes nacionales, no provinciales. 8 millones de pesos en el 2017, campañas legislativas en Santa Fe. Y luego en el 2019, 13.500.000 pesos en 3 empresas del grupo, que son Algodonera Avellaneda, Friar Sociedad Anónima y Oleaginosa San Lorenzo. Cada una puso 4,5 millones de pesos. Utilizaron 3 o más empresas para donar. Sí, recordemos que la ley plantea un límite de donación, ¿no, Ezequiel? Claro, tenés límite, no puedes aportar lo que quieras, por lo menos por persona física o jurídica, ¿no? No es que una persona puede venir y poner, en cuanto a empresa se refiere. El límite de la ley es 4,5 millones de pesos, por eso decíamos que 3 empresas de grupo habían aportado en total 13,5 millones de pesos. Con lo cual, por supuesto, Facundo, había un nexo claro, ¿no? En este sentido, había un nexo claro. Pero eso es una vía, te diría, política y hasta ética. Después hay que ver si realmente constituía delito o no, en este sentido. Pero esto en principio no constituiría un delito. Conflicto de interés, en todo caso, podríamos llegar a pensar en algún punto, pero no era funcionario, ¿no? Si vos podés confirmar que efectivamente le agilizaron los créditos porque era el principal aportante, que es la hipótesis suya, Claudio. Bueno, es que el crédito fue otorgado de manera absolutamente irregular. Si yo tengo, o sea, todo banco cuando le otorga un crédito a un cliente lo califica y le dice usted puede tener hasta tanto crédito. Claro. En abril del 2019, como te contaba, fruto de la devaluación, Vicentín queda desfasado. Es más, a pesar de que González Fraga en esto que está haciendo circular y que te entregaron a vos, dice ninguna gerencia me advirtió de nada, echa la culpa a la gente, digamos, a los trabajadores del banco, cuando él es el principal responsable,
En realidad la subgerencia de riesgo crediticio, que es la que evalúa esas cosas, le pidieron que lo recalificara a Vicentín para que pudiera recibir el crédito y le dice, no lo puedo recalificar porque está violando la norma del Banco Central, supera el 15% del patrimonio del banco. Quiere decir que por debajo de González Fraga le le advirtieron, y a pesar de eso siguieron de largo con el tema y le asignaron el crédito, con otro agregado. Entre agosto y diciembre Vicentín no paga. Pero entre agosto y diciembre hay una cuenta en la sucursal Reconquista del Banco Nación por donde entran los ingresos de la exportación de Vicentín. Ingresaron 895 millones de dólares, casi el triple de lo que se le debe al banco. Y esa cuenta era garantía del crédito. Podrían haberla ejecutado. O sea que no lo hicieron. No calificaba, no pagaba, tenían el dinero y no lo ejecutaron. Cuando entramos como nuevo directorio, esa cuenta estaba vacía. A ver, Ezequiel, hay un paper, hay como un dossier que el macrismo reparte, que es como una suerte de defensa, un documento de defensa. Un documento, diría, lo tiene Macri, lo tienen los diputados nacionales Juntos para el Cambio, y lo tiene González Fraga. Esto no se mostró mucho. No, acá es una parte del documento, acá lo tenemos, por eso estamos llenos de papeles, lo que recién decía Lozano, ¿no? Este es el informe que González Fraga le presenta tanto a Macri como a los dirigentes Juntos para el Cambio en su defensa, donde muestra, no sé si lo podemos llegar a tomar, porque está medio lejos, no sé si se ve bien. Sí, a ver, ahí lo vemos, lo acomodamos. Esto es la calificación de riesgo que tenía para el Banco Nación hasta 2019 Vicentín. Entonces, es lo que contaba recién Lozano, ¿no? Fíjense, va subiendo la curva hasta llegar a los 300 millones de dólares que luego se magnifican por la devaluación, después de agosto. Pero lo que argumenta González Fraga, eso justamente por ahí Lozano lo puede explicar mejor, es que el riesgo crediticio, entre comillas, siempre fue el mismo, sobre todo hasta llegar a los 300 millones de dólares, ¿no? ¿Esto es cierto, Claudio? No, porque él lo que hace es una trampa brutal, que es decir, siempre fueron 300 millones de dólares, lo cual es cierto, pero digamos, el 15% respecto al patrimonio, el patrimonio del banco se mide en pesos, no se mide en dólares. No disponemos de dólares, la moneda nuestra es el peso. Por lo tanto, pasaron dos cosas. La verdad que eso que escribe González Fraga es terrible, porque no solo se autoincrimina un poco. Se autoincrimina, porque en realidad él le pone la responsabilidad a la gente, a los trabajadores del banco, cuando hay un área que le dice no, y sin embargo él no lo toma, lo elude. Pero además dice, en realidad pasa a representar tanto por la devaluación y porque el banco se descapitalizó por la plata que le tuvo que dar al Tesoro Nacional. Porque en el presupuesto 2018 y 2019 le pidieron 35.000 millones de pesos. Esa descapitalización del Banco Nación la hizo el gobierno de Macri y la denuncia González Fraga, y él en ese momento no dijo nada. Melconian se fue del banco por no aceptar eso. O sea, ¿Melconian se fue por eso? Melconian se fue por eso, porque le pedían, ¿qué hizo el PRO? En diciembre del 2017 hizo una conferencia de prensa y dijo, el Banco Central nunca más le va a prestar al Tesoro. Le estaban haciendo un gesto al Fondo Monetario. ¿Quién empezó a prestarle? El banco. El Banco Nación. Le sacaban, por presupuesto, le sacaron primero 20.000 millones en el 2018 y 15.000 en el 2019, y además un porcentaje de las utilidades. Entonces digo, en realidad, él es responsable no solo porque violó la norma, sino además porque permitió, sin decir absolutamente nada, que el Estado descapitalice de manera absoluta al Banco Nacional. A ver, Ezequiel, más de ese paper, ¿cómo lo llamamos? ¿Un dossier? Dossier, podemos llamarlo, el dossier de Juntos por el Cambio sobre el caso Vicentín, lo tenemos por supuesto todo marcado. Claro, quería marcar, obviamente... ¿Lo tenés completo el paper? Sí, lo tenemos, título, son 8 páginas. ¿Dice algo el título? Elementos denuncia Vicentín, dice, es un paper que también lo tiene en el bloque de diputados, porque en el Congreso, si esto llega al Congreso, necesitaban elementos para defender la posición del macrismo del gobierno nacional. Entonces le piden a González Fraga y a sus asesores hagan un documento sobre Vicentín, y de ahí surgen estas 8 páginas. A ver, mostrarlo. Vamos a mostrar, claro, está todo marcado, por supuesto. Esta es la primera parte, fíjate, tiene todo un punteo que va, por ejemplo, arranca diciendo algunas de las claves, ¿no? Y esto es interesante por ahora, Claudio, para dialogarlo. Dice que la línea de crédito de 300 millones de dólares que obtuvo Vicentín en junio de 2018 fue congelada hasta diciembre de 2019, y plantea que en el 2013 ya tenían 170 millones de dólares, ¿no? Aludiendo a que en el periodo que estuvo Cristina Kirchner como presidenta se le dio casi un 65% del capital en dólares, que hoy por supuesto está comprometido por la empresa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en abril del 2019 esa calificación que permitía el valor del dólar hasta 300 millones de dólares cambia. Sube el valor del dólar, baja el patrimonio del banco, por lo tanto no podía seguir prestándole. Es más, Vicentín tendría que haber cancelado hasta llegar aproximadamente a 200 millones de dólares. Que eso es lo que no hicieron. Claro, y no solo no lo hicieron, sino que además le prestaron sin reclamarle siquiera una garantía. Claro. Ni Yo no eso Acá hay otro tampoco. punto, Facundo, Mira, que yo no esto sé- sí tiene que ver con yo lo no que sé decía si tenemos Lozano. los documentos de ayer. Yo quiero mostrar que aparece en las propias carpetas de crédito del Banco Nación, la subsidiaria de Vicentín en Uruguay, y ahora voy a explicar. Si lo tenemos me avisan, completame ese, dale. Otro de los puntos A ver. del informe, esto está en Hay un dato una- muy importante, Sí. que él pone ahí que todo el tema es la devaluación, como si Vicentín Sí, quedara una de las claves, sí. descuajeringado por la devaluación. Vicentín es una empresa que el 87% exporta. La Claro. devaluación lo beneficia Claro, a Vicentín. entran dólares, digamos. En realidad, Vicentín compra en pesos a los productores y vende en dólares. El problema de la devaluación es para aquellos que venden en pesos y tienen costos en dólares. Exactamente. Claro. Vicentín es al revés. Vicentín se le expandió la rentabilidad con la Y devaluación. esto, Lozano, por ejemplo, esto es interesante que nos cuente a ver si es así. En el informe plantea que ninguna, sobre todo en las semanas en las cuales se les otorga la extensión del préstamo en 2018, la Subgerencia General de Riesgos nunca planteó dudas sobre la solvencia de la Bueno, empresa. claro, Cuando se le da la parte importante La de la segunda etapa de los sugerencia dólares. de riesgo crediticio ante el pedido de la gerencia de créditos de darle una calificación mayor a Vicentín para que pudiera retomar el crédito, le dice expresamente que no lo va a hacer porque se está violando Pero eso la es norma del contradictorio Banco con Central. con lo que paper. plantea. El paper dice otra Está cosa. mintiendo expresamente. Es más, nosotros estamos haciendo un sumario administrativo interno para deslindar Perdón, ¿hay algún documento las interno que diga responsabilidades y efectivamente los funcionarios del área están diciendo efectivamente lo que dijeron. irían a declarar Por eso? supuesto, obvio, está declarado. ¿Está declarado en la Está causa? declarado en el sumario interno del Interno del Banco banco. Nación, porque nosotros, además de denunciar la situación de Vicentín, sacarlo de la situación normal en la que estaba y llevarlo a situación 4, porque estaba en riesgo de no recuperarlo, además de eso iniciamos una auditoría interna que está en curso y que obviamente va a estar ¿Qué disponible arroja esa para la auditoría? justicia. ¿Qué arroja? Todavía está en curso, todavía no terminó. Pero- Lo que arroja sí son algunas cosas importantes. Primero, el crédito del Banco Nación a Vicentín Argentina es para financiar las exportaciones a Vicentín Uruguay. Bueno, ahí está ese documento que yo Es mostraba decir, ayer. ¿eso qué A ver es? si lo tenemos, ¿sí? Dame el documento del banco, ahí lo tenemos. Banco Nación de Argentina. Fíjate que esto ya es noviembre del 2019, ¿sí? Y lo que es llamativo, por lo menos lo que yo miraba ayer como llamativo, es la fecha, ¿sí? Y por otro lado, la subsidiaria de Uruguay, me llamó la atención, ahora explicamos este capítulo, y por otro lado, la categoría de riesgo bajo que el propio banco le da a una empresa que ya en noviembre del 2019 estaba recontra refundida. No calificaba y no pagaba. Bueno, y Uruguay, ¿por qué es clave Uruguay? Es clave Uruguay por lo siguiente. En general, lo que pasa en el negocio del comercio de granos, y esto es un problema, es que aparecen empresas que son una suerte de empresa fantasma. En realidad, Vicentín exporta desde Argentina al resto del mundo. Pero la facturación definitiva se pone en Uruguay. En la Argentina declara menos. La verdadera facturación sale por Uruguay. ¿Por qué declara menos en la Argentina? Impuestos. Porque esto le implica pagar menos retenciones, bajar el nivel de utilidades y pagar menos impuestos a las ganancias. Y aparte, el declarar en Uruguay la totalidad le permite dejar divisas afuera. Las dos cosas. Y lo mismo ocurre, peor todavía, con el caso de Paraguay. Vicentín tiene una subsidiaria en Paraguay, que es una empresa con entre 6 y 7 empleados tiene, no tiene ninguna planta productiva y es el segundo exportador de granos del Paraguay. Las barcazas bajan por el Paraná vacías, se cargan en San Lorenzo y siguen su rumbo.
pero se declaran en Paraguay y declaran 200, hace 4 años de 200. Pero Paraguay no tiene granos y vendemos lo nuestro. Paraguay no tiene granos. Paraguay vende lo que tiene, lo que tiene Paraguay lo vende. Ahora, hay 200 millones de dólares que son granos producidos en la Argentina, que Vicentín los declara en Paraguay para no declararlos acá. Por todo esto que me acaba de decir, y te pido una respuesta corta porque tenemos otro invitado, ¿vos crees que hay que expropiarla? Yo creo que tenemos que armar una empresa pública no estatal, con el Estado dominando una parte importante de las acciones y con pequeños y medianos productores que acompañen y una representación de trabajadores. ¿Como YPF, Claudio? ¿Cuál sería tu modelo? ¿Como YPF Agro? ¿Cuál sería tu modelo? No, YPF Agro es una división de YPF, no es una empresa. ¿Pero cuál sería YPF entonces en general? ¿Cuál sería tu modelo de negocios? Yo creo en la empresa pública no estatal, es el Estado interviniendo acompañado de los actores vinculados al lugar, pequeños y medianos productores y los trabajadores. Y esto tiene 4 beneficios. 1, dólares directos para la Argentina, primer tema. Segundo, más dólares, porque en realidad el Estado no haría las triangulaciones que hacía Vicentín. En segundo lugar, nos ayudaría a blanquear el comercio de granos, que es muy oscuro, y de estas trampas las hacen todas. En tercer lugar, los pequeños productores que le venden a Vicentín no vivirían el abuso de posición dominante y tendrían mejores precios. Y cuarto, podríamos reorientar el negocio de Vicentín para hacer una empresa pública de alimentos. Claudio, gracias por estar esta noche aquí en 4 días. Más voces, ¿sí? En la noche de A24. Vamos a saludar a Luis Juez, que ya nos está escuchando. Luis, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andas? Bien, gracias por recibirnos. Bueno, ¿cuál es tu mirada del tema Vicentín? ¿Qué mirada tenés? Se dijeron muchas cosas esta noche. Ahí Claudio Lozano explicó varias cuestiones técnicas. ¿Vos creés que el camino es una expropiación? Pues que creo que la última pregunta que le hiciste a Claudio, al que conozco, quiero, respeto y valoro como un tipo decente, honesto y formado, y lo digo porque creo que lo que él está diciendo puede tener mucho de cierto, no es un chanta. Con lo cual ya te estoy adelantando que si tiene que ir en cana desde el cajero a González Fraga, por mí, hermano, que vayan a dar explicaciones, porque lo que no se puede explicar, no hay que explicarlo. Yo no tengo por qué explicar la inconducta de nadie. Ahora, creo que la pregunta tuya, la última, todo esto, supongamos que fuera cierto, y yo me voy a poner del lado del Estado y creer que realmente hubo una mala maniobra. Nunca puede ser una excusa para una expropiación. Podemos pensar, podemos plantear. Es más, el presidente debería habernos contado esto el día lunes. Debería habernos dicho con sinceridad, miren, lo que ha pasado esto, tengo esta idea, estoy pensando en una figura que el Estado, tengo la posibilidad de intervenir en el concurso, porque somos acreedores, el Banco Nación es los principales acreedores de esta firma, pero nada de eso, o sea, nos corrieron ideológicamente, la gente se movilizó, hubo una pueblada interesante y empezaron a rebobinar y ahora venimos con otros argumentos. Yo creo que a la gente no hay que tomarle el pelo, hay que decirle la verdad, hay que contarle cómo son las cosas, y lo que no se puede justificar, que vayan los tipos a tribunales a justificar si tiene los papeles, si seguramente plata para buenos abogados no le va a faltar, pero no por eso vamos a justificar la expropiación de una empresa por parte del Estado cuando venimos sosteniendo todo lo contrario. Luis, ¿vos crees que esta es una decisión que tenía en la cabeza el propio presidente? ¿O te escuché decir que crees que le toman decisiones al presidente? ¿Vos crees que es así? No, eso que plantea Lozano recién es un tema racional. Te podés estar a favor o en contra, podés tener una mirada a favor o en contra de las empresas del Estado, podés decir son todas deficitarias. Eso también depende de quién ponga a administrar. Si vos pones un delincuente a manejar, qué sé yo, Disney, lo va a quebrar, ¿viste? Porque el problema es quién pones a manejar las cosas, ¿viste? Después, si es privado o particular, depende de la idoneidad, la capacidad, la honestidad, los conocimientos y la sapiencia que tenga el tipo que ponga al frente. Eso no es un problema si es privado o estatal, garantía de triunfo, de éxito, de facturación. Ahora, yo la verdad que creo que esto que hoy plantea el presidente no es lo que planteó el lunes. Y no es lo que había planteado la semana anterior con los empresarios. Acá hubo empresarios de Córdoba muy importantes, y de hecho que tuvo Urquía con él, que es un kirchnerista que fue senador del kirchnerismo, de hecho que estuvo el CEO de Arcor, y cuando salieron dijeron todo lo contrario, pero 72 horas después el presidente, y esto es lo que desconcierta del presidente Fernández, que un hombre de derecho, un tipo formado en la UBA, un titular de una cátedra importante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, plantee semejante torpeza
en el medio de la negociación de la deuda externa, en el medio de una situación económica absolutamente complicada y delicada, el tema de la expropiación con argumentos ideológicos que no funcionaron en ningún lugar del mundo. O sea, ¿vos crees que es una torpeza? Con otro discurso. ¿Vos crees que es una torpeza? ¿Que crees que es una torpeza lo de la expropiación y que aparte tiene un condimento ideológico? Pero no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda que en este debate en el que está el presidente en hacer equilibrio, lo he dicho yo, lo he definido como 70 veces, yo lo veo a Alberto como Tandarica con la bandeja, haciendo equilibrio entre lo que él piensa, entre lo que él quiere, entre lo que él se comprometió y lo que le imponen. ¿Quién? Cuando los muchachos le imponen, cuando Cristina con la Cámpora y los muchachos de la Cámpora le imponen criterios para mostrarse progresista, el presidente empieza a tambalear, no sabe para qué lado, sale con medidas absolutamente imposibles de explicar, con ideas realmente que ponen en duda realmente la seriedad de lo que está planteando. El lunes lo escuchamos y todos, cuando escuchamos en boca del presidente una idea de hablar de la soberanía alimentaria, un montón de estupideces, dijimos, pero ¿en serio un presidente de Argentina puede estar planteando estas cuestiones con semejante nivel de liviandad? Pero Luis, lo de la soberanía alimentaria te parece una estupidez. Pero es parte del relato. ¿Quién ni habla de soberanía alimentaria? Esto no es Angola, es Argentina. ¿De qué está hablando? O sea, lo digo para que lo planteemos con absoluta inteligencia. Es más, en aquella oportunidad el lunes podría haber dicho, mire señores, la verdad que la quiebra hay un par de oferentes que pueden quedarse con parte de esta, podemos explicar para esto que explicaba recién con mucho criterio Claudio, y decir, mira, la verdad que el tema de la comercialización de grano está claramente extranjerizada y esto generaría aún más el monopolio, entonces nos parece que el Estado podría haberle explicado, no, nada de eso se explicó. Ahora no solamente empezó el gobernador de Santa Fe a rebobinar y empezaron todos a ver cómo acomodan el traste y bueno, hoy con el diario del lunes cualquiera le pega el PRODE. Entonces ahora estamos viendo cómo acomodamos conforme a esto y hoy estamos hablando por eso digo, separemos las cosas. La conducta de los funcionarios del Banco Nación, si fue irregular, ilegal, arbitraria, injusta y contraria a derecho, que vayan al tribunal a dar todas las explicaciones. Por lo menos yo no me voy a sentar con ningún paper, ningún dossier, ningún papel, a mí no me libreta nadie. A mí nadie me va a venir a decir, bueno, pero hay, Luis, hay un paper, Ezequiel lo está mostrando, que el propio macrismo, el espacio del que vos formás parte, se defiende con ese papel. Sí, con argumentos, ¿no? Luis, no sé si te llegó porque estaba... Claro, el documento era para el bloque también, ¿no? Se caen las hojas. El documento era para el bloque también, donde plantea, entre otras cosas, Luis, que gran parte del endeudamiento de Vicentín tuvo que ver con Cristina Kirchner y no con Mauricio Macri, por ejemplo, ¿no? Pero que lo discute el juez, ¿por qué me voy a poner yo a discutir eso y a justificarlo? Eso no es una tarea mía como legislador nacional. Claro. Si hay un acto de irregularidad, no tiene que investigar la justicia, y si hay un sumario administrativo llevado adelante por la dirección jurídica del banco que determina que se violaron los caminos que marca la directiva y los instrumentos del banco, yo no voy a salir a justificar yo no justifico lo injustificable. Mirá que tengo 30 y pico de años abogado penalista, pero yo no defiendo lo indefendible. Mira, ¿vos creés, Luis? Y pertenece a un proyecto político no significa obediencia de evidencia. Déjame, Luis y Ezequiel, muestro los 3 ejes, a ver si Spillman los explicás, porque este dossier de Macri para defenderse, así lo ha llamado Spillman, tiene 3 ejes, Ezequiel. El primero, lo que recién le preguntamos a Luis, el endeudamiento con Cristina fue de más del 240%. Esta idea de que, como tenía una cercanía al macrismo, solamente el macrismo le dio crédito, eso es mentira. O sea, en la época de Cristina, de hecho, le dieron más plata todavía. Durante el kirchnerismo también Vicentín se endeudó con el banco. También recibió más plata en el kirchnerismo que con Macri. Eso es un dato objetivo. Obviamente lo que cuestionaba Lozano es cuándo y en qué momento se les dio. Ahora, se le dio más plata. ¿Cuándo, en qué momento cuándo y en qué momento de la empresa? Quiere decir, exactamente, con cuánto riesgo había como para poder fondear a la empresa en un momento donde por ahí estaba complicado. El segundo punto, ¿qué es esto? La culpa resultó del paso por la devaluación, Facundo. Acá gran parte del problema es cuánto se endeudó en dólares Vicentín, y justamente una de las cuestiones que plantea el paper es que, producto de la devaluación que se dio en agosto, cuando Macri pierde con Alberto Fernández en las PASO, eso complicó la situación de muchísimas empresas con la devaluación, entre ellas Vicentín. Claro. Por lo cual se hizo más difícil el repago, la devolución de la plata en dólares al Banco Nación. Claro. Y el tercer punto tiene que ver con una explicación, con un argumento, por más de que a Luis Juez no le guste, es el libreto y el argumento
y el paper que está repartiendo el macrismo. Por supuesto, por eso le pusimos el dossier de Macri para defenderse. El tercer punto, ¿cuál es? La caída del patrimonio neto del Banco Nación debido a la crisis y no a las deudas que tenía con proveedores, por llamarlo de alguna manera, en realidad con empresas, como Vicentín, y hay un gráfico donde marca justamente la caída progresiva, te diría desde marzo del 2018, cuando empieza la crisis económica en la Argentina, hasta diciembre del 2019, una caída progresiva del patrimonio neto del Banco Nación. Es decir, como una cuestión que no tiene que ver solo con Vicentín, sino con una cuestión generalizada en la Argentina, claro, donde bajaban los activos de casi todas las empresas producto de la crisis. Claro. ¿No? Hay evidentemente, Luis, dos miradas, como hace tanto tiempo en la Argentina, dos modelos posiblemente de países completamente distintos, el país de Macri, el país del peronismo, del kirchnerismo, del frentismo, y la Argentina sigue discutiendo evidentemente a lo largo de los años qué modelo de país quiere y nunca termina de definirse qué modelo de país somos, ¿no? Sí, pero Facu, pero hay valores que no son partidarios. La honestidad, la decencia, la transparencia. Esto tendrá que ir un balance, seguramente un grupo de peritos, seguramente después del concurso examinará y podrá decir. Argumento va a encontrar de los dos lados, o sea, pero los valores son absolutos. No puede ser que la guita sea un objetivo y una excusa para no ser decente. No, yo no me la banco. Con eso a mí no me corre. Vos podés ser decente estando con Cristina o con Macri, podés ser honesto estando de un lado o del otro. Podés elegir el camino de la derecha y el camino de los valores y el camino de la virtuosidad estando de un lado o del otro. Claro. O sea, esos tipos que quieren justificar que las inconductas solamente están de un solo lado, yo no me incluyo esas cosas. Y te digo, por eso lo digo con todo respeto y sin digo, ahora, no creo que ninguno de estos argumentos pueda justificar una expropiación en la República Argentina de la forma que se planteaba, de la manera que se planteaba y con la torpeza jurídica que se planteaba. ¿Sí estás de acuerdo, Luis, con un rescate a la empresa? ¿Con alguna manera de...? Mirá, Facu, yo era senador el día que se planteó el tema de YPF. Y voté a favor, como voté gran parte de la oposición. En aquel momento se planteaba que Argentina debía recuperar, para recuperar su soberanía petrolera, era importante porque acabábamos de descubrir Vaca Muerta, que Vaca Muerta no podía estar en manos del Repsol, y nos pareció que era interesante. Después nos enteramos que era para cubrir algunos chanchullos que habían tenido con los Kenaz, y claro, después descubrimos que no le pagaron a nadie, que le pagaron mal a Repsol, que tenemos un pasivo de 9.800 millones de dólares, que es la jurisdicción de Nueva York. Pero la verdad que uno siempre intentó acompañar cuando la idea es interesante. Ahora lo que no quiero, que bajo un relato, estamos preocupados por la mesa de los argentinos, estamos preocupados, no viejo, pero y con eso va a justificar con una expropiación. Hoy empezaron a acomodar el traste a la jeringa, porque venían bastante torcidos. Empezaron a explicar y la gente empezó a entender. ¿Qué vamos a justificar la inconducta de parte del empresariado argentino? Por Dios, yo no lo voy a hacer, no lo he hecho en mi vida y no lo voy a asumir, no voy a asumir esa defensa. Luis. Por lo cual te quiero decir, Paco, que podemos hacer las cosas como corresponden. El presidente Fernández tiene que animarse a tomar decisiones, no dejarse empujar, porque terminamos en estas cuestiones, nunca sabemos dónde va a terminar las confrontaciones que se generan desde el Estado. Yo le pido que no se deje manosear, que sea inteligente, que sea astuto, que tenga sentido común. Y el sentido común, mucho más para un tipo del derecho como lo es el presidente Fernández, sabía que lo que anunció el día lunes era un papelón, era un cachivache. Bien, gracias Luis. Gracias por estar del otro lado. Gracias. Bueno, fue un día, vamos a dar vuelta a la página, vamos a volver a hablar un poquitito de lo que estamos viviendo en esta pandemia. Ya está el doctor Roberto Debac escuchándonos. Día récord, ¿sí? Se rompió la barrera de los 1.300 casos. Doctor Debac, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Por favor, gracias por estar del otro lado. Doctor, ¿este es el escenario que tenemos que empezar a acostumbrarnos? Y si es así, ¿en qué momento empezará de vuelta a normalizarse o a caer la curva de contagios? Bueno, sí, nos vamos a tener que acostumbrar a tener mayor intensidad durante las próximas, posiblemente 2 o 3 semanas, y luego ocurrirá una estabilización en el número de casos y luego descenderá. Eso es lo que uno podría predecir. Lo que no puede predecir es la cantidad en números de los casos que van a ocurrir diariamente y cuál va a ser el pico mayor. Claro. Lo que sí es importante, no solo conocer el número diariamente, realmente a mí el número duro, que es el que más me importa, es que el Ministerio de Salud posiblemente esté y deba seguir la ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA
a la mañana y a la tarde y a la noche en tiempo real para saber cómo va esa velocidad ahora de crecimiento. Claro. Es una velocidad de crecimiento. Bueno, esa cifra, doctor, es preocupante. Hoy la estaba mirando. Vos tenés, en este momento, tenemos 325 camas de terapia intensiva con pacientes de COVID-19 y ayer había 262. Pero todavía hay una ocupación baja. Es baja la ocupación, pero el crecimiento fue quizás el más exponencial, ¿no? Por eso ese es el dato que hay que tomar, y que cuando esas cifras se acerquen a una cifra determinada, que será el 60-65%, ahí posiblemente en las próximas semanas, no ahora, se vuelva a restringir alguna de las actividades, pero hoy por hoy yo creo personalmente que las actividades deben seguir de la misma manera que están. Pero no le quiero dejar pasar, doctores, ¿usted cree que en un par de semanas posiblemente la Argentina tenga que empezar a cerrar de vuelta actividades? Yo no tengo mucha duda de eso, o sea, lo venimos diciendo desde hace tiempo, y es también seguramente lo que piensan las autoridades, el Ministerio de Salud y el grupo de asesores. Esto es lo que pasó en el mundo, la velocidad. Mire, hoy se discute si es efectiva o no la cuarentena. Claro. Yo me gustaría, y trato de en todo momento poder decir esto: la cuarentena fue efectiva durante las primeras 4 semanas o 5 semanas, que fue el momento en que estaba absolutamente plana, que se habían controlado los casos importados y que estaba plana. Ahora, en el momento que empieza a circular el virus, pero no es que circula el virus ahora que se liberaron algunas actividades, ya había empezado unas semanas antes a circular, y ahora está tomando intensidad. Claro. Todos sabemos que cuando toma intensidad va a aumentar la cantidad de casos, que tenemos que mirar las camas de terapia intensiva, y ahí, como todo el resto del mundo, volver a retroceder en algunas actividades. Porque esas actividades que se vuelven a retroceder no es por tiempo prolongado. Posiblemente ahí sí ya sea la última etapa y sean pocas semanas después de ese retroceso. Que posiblemente sean después de ese retroceso 2 o 3 semanas más, y el pico pandémico, o la meseta, o la curva, como queramos llamar ahora, vamos a tener ahí el agotamiento. Porque lo que se necesita también es que un grupo de personas estén infectadas para que el virus no circule. Antes se pensaba que era 50%, pero eso es para controlar en el mundo la transmisión de la infección. Hoy se sabe que en Italia, en España y en otros países, que la población se contagia el 6, 7, 10%, eso produce un agotamiento del brote pandémico, y de esa manera empiezan a disminuir los casos. Claro. Y empieza ahí sí una reactivación definitiva con un nuevo escenario social de prevención, pero que es mucho mejor que lo que tenemos hoy. Claro. Doctor, ¿cómo le va? Ezequiel Spillman, le quiero consultar. Entre esas actividades que podrían ir para atrás, ¿considera que el running, por ejemplo, que habilitó la ciudad, algunos comercios de cercanía de la industria textil, podrían ser opciones? Mire, yo, con respecto a los que salieron el día lunes, hago actividad de running, soy maratonista. Claro, usted es maratonista. Hoy leía cuando estaba preparando la entrevista y pensaba que interesante poder tener también esa mirada que lo que le pregunta Ezequiel. ¿Estuvo bien lo que se hizo con los runners? Yo personalmente pienso que la actividad física es necesaria después de una prolongada cuarentena. ¿Por qué? Porque hace 70 días, o 80 días, el estado físico de las personas era diferente al estado físico actual. Además de que el 60% de los niños menores de 2 años en los últimos 2 meses no van a vacunarse, o no son llevados por los padres a vacunarse, y ha caído la vacunación, y eso puede producir el resurgimiento de algunas infecciones. La gente que tiene algunas enfermedades crónicas no consulta, aumenta la tasa de complicaciones en personas que llegan con infarto porque llegan tarde. Bueno, las prolongadas cuarentenas producen un impacto emocional, físico y económico. En estas 3 esferas, salir a hacer actividad física es necesario. Ahora, si el día lunes no solo salieron los que necesitaban hacer actividad física, sino que salieron más gente porque necesitaba salir después de una cuarentena estricta y prolongada, bueno, eso pasó el lunes. Claro. El martes fue diferente. Yo hace un rato termino de hacer mi actividad física en las zonas verdes de Palermo, de Avenida Libertador y Pampa, etcétera, y no éramos muchos los que estábamos. Claro, y la probabilidad de contagio es baja. Coincido plenamente.
Doctor Debac, muchísimas gracias por atendernos. Siempre se hace un hueco para el programa, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Estamos ya sobre el cierre. Mañana va a ser un día muy, muy importante, digamos, fundamental en el tema Vicentín, porque se va a llevar adelante la primera reunión que se va a dar entre Vicentín e YPF Agro. O sea que hay que seguir muy de cerca bien qué va a pasar ahí, pero ya se le puso de alguna manera primera a la intervención. Dato final de Spillman, dato político. Spillman lo tituló La reunión secreta. Tengo solamente el título. ¿Entre quién y quién? Hoy a media mañana, Horacio Rodríguez Larreta se hizo un rato de la gestión y se fue a Casuso a ver a Mauricio Macri. Primer encuentro cara a cara luego de que se desatara la causa por espionaje. Facundo, habían hablado por teléfono, Larreta lo había defendido en declaraciones radiales, pero la primera vez que se encontraron cara a cara fue hoy a media mañana allí en Acasuso. Hablaron, por supuesto, de la causa de espionaje. Perdón, en Acasuso, Macri tiene... La casa de Macri en Acasuso. Tiene nueva casa. Tiene oficinas en Vicente López, casa en Acasuso y venía haciendo la cuarentena. Pero estaban los Abrojos. Se encontraron en Acasuso esta vez. ¿Seguro? Facundo. Bien, Spillman. Por favor. Confío en su fuente. Y hablaron también, por supuesto, de la pandemia. Macri le dijo a Larreta, entre otras cosas, Facu, que él cree que la causa de espionaje tiene el mismo modus operandi que tuvo la causa de escuchas ilegales del 2009 con Ciro James y esa famosa historia cuando era jefe de gobierno. Macri cree que es el mismo modus operandi y que eso fue armado. El mismo modus operandi. Porque hay un familiar de él, porque hay la idea de que él escuchó a los propios, etcétera. Acuérdate que la causa de Ciro James está involucrado el ministro de Educación de ese momento de Macri, entonces se suponía que Macri lo escuchaba a su ministro. ¿Se considera una víctima en ese caso? Se considera una víctima, claro. ¿Fue en Acasuso o en Los Abrojos? Fue en Acasuso. ¿Seguro? ¿Vos decís que fue en Abrojos? No, confío. Nos estamos despidiendo, ya está preparada toda la gente de Babi. Placa final, ¿sí? Placa final con el número, obviamente, que nos gusta dar a nosotros. 8.332 recuperados de coronavirus. Es cierto que ha sido un día récord con muchísimos casos de contagio, pero también es récord la cantidad de cifra que todos los días damos al cierre del programa. 8.332 recuperados. Día jueves, para nosotros terminó la semana. El lunes a las 10 de la noche nos encontramos en 4 días. Chau.